Muy buenas noches, gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares para ir compartiendo este último capítulo de la carta que el Santo Padre nos ha hecho leer, Patris Corde, para ir meditando sobre la vida del patriarca Señor San José. Estamos en el tema séptimo, Padre en la sombra. El escritor polaco Jan Dobrzyński, en su libro La sombra del Padre, noveló la vida de San José, con la imagen evocadora de la sombra que define la figura de José, que para Jesús es la sombra del Padre Celestial en la tierra. Lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. Este primer momento nos permite a nosotros pensar en la presencia de Dios. Siempre se explica así, ¿verdad? Que por analogía, los padres en la tierra, pues se les llama padres. Porque el único Padre, como enseñó Jesús, decía él, que el único Padre es Dios, el que está en los cielos. Y que nuestros padres en la tierra, a imagen del Padre Celestial, actúan. Ciertamente por eso uno desde niño siente la protección del papá, que está como sombra, está detrás. Y esto nos ha permitido pues ir descubriendo esta imagen de Dios humana que se presenta en las cualidades, en la vida de un papá. Pensemos en aquello que Moisés recuerda a Israel. En el desierto, dice, donde viste cómo el Señor tu Dios te cuidaba, como un padre cuida a su hijo durante todo el camino. Está en Deuteronomio 1:31. Así José ejercitó la paternidad durante toda su vida. En la sociedad de nuestro tiempo, explica el Papa, los niños a menudo parecen no tener padre. También la iglesia de hoy en día necesita verdaderos padres. La amonestación dirigida por San Pablo a los corintios es siempre oportuna. Podrán tener 10,000 instructores, pero padres no tienen muchos. Entonces la paternidad, pues, tiene que ser considerada siempre desde la perspectiva de la búsqueda de auténticos padres que estén a la sombra de los hijos, como sombra, que reciben indicaciones a los hijos, pero detrás de ellos están sus padres. Por eso, y cada sacerdote, dice el Papa, y obispo debería poder decir como el apóstol, fui yo quien los engendré para Cristo al anunciarles el Evangelio. Y a los Gálatas les dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Por eso la paternidad en forma analógica se presenta en la vida de la iglesia. Todo comenzó con los monjes, el abad, el papá, en la comunidad le decían el padre. Y luego esto se fue haciendo más común en el campo del trabajo pastoral, de manera que los sacerdotes les fueron diciendo padres porque engendran en la fe, al estilo pues de San Pablo, ¿verdad? Que como han oído en el texto de Gálatas 4:19, pues dirá que Él ha sido el único Padre. Fui yo quien los engendré para Cristo al anunciarles el Evangelio. Entonces, depositar la semilla de la fe, conferir el sacramento del bautismo, permite que los obispos, el Papa, los sacerdotes, se les llame Padre por esa función, pero en forma analógica. Porque, como Jesús mismo explica, el único Padre que está en los cielos es el único Padre. Y nosotros, viviendo de acuerdo a las enseñanzas que Dios nos ha dado a través de la revelación, manifestamos esta paternidad.
Así que los padres en nuestras familias, los padres en la iglesia, serían auténticos padres si están haciendo esta labor de ir o permitir que las personas pues alcancen esta estatura de Cristo. Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad. No para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. La seguridad que uno encuentra en el Padre, que le enseña cómo hacer las cosas, esa seguridad que está en la sombra, le permite a uno hacer el trabajo con más certeza. Porque uno está seguro que así como lo ha hecho el Padre, así lo hace uno. Y esto me permite a mí recordar a Jesús que decía él, yo no hago nada sin que me lo diga mi Padre, porque lo que hace mi Padre lo hago yo. Vivir en esa sombra de la paternidad divina, vivir en esa paternidad de San José, vivir en la paternidad de nuestros padres, pues es ciertamente que están como sombra y el hijo es el reflejo de lo que los padres les han enseñado. Y esto sucedió en Jesús. Así que por eso, quizás por esta razón, la tradición también le ha puesto a José junto al apelativo de padre, el de castísimo. No es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer. La castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Solo cuando un amor es casto, es un verdadero amor. El amor que quiere poseer, al final siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con amor casto, dejándolo libre incluso para equivocarse y ponerse en contra suya. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro, supo cómo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. La felicidad de San José no está en la lógica pues de un autosacrificio, sino en el don de sí mismo. Nunca se percibe en este hombre la frustración, sino solo la confianza. Su silencio persistente no contempla quejas, sino gestos concretos de confianza. Así pues, el mundo necesita padres. Rechaza a los amos, es decir, rechaza a los que quieren usar la posesión del otro para llenar su propio vacío. Rehúsa a los que confunden autoridad con autoritarismo, servicio con servilismo, confrontación con opresión, caridad con asistencialismo, fuerza con destrucción. Toda vocación verdaderamente nace del don de sí mismo, que es la maduración del simple sacrificio. También en el sacerdocio y en la vida consagrada se requiere este tipo de madurez. Cuando una vocación, ya sea en la vida matrimonial, célibe o virginal, no alcanza la madurez de la entrega de sí misma, deteniéndose solo en la lógica del sacrificio, entonces en lugar de convertirse en signo de la belleza y la alegría del amor, corre el riesgo de expresar infelicidad, tristeza y frustración. La paternidad que rehúsa la tentación de vivir la vida de los hijos está siempre abierta a nuevos espacios. Cada niño lleva siempre consigo un misterio, algo inédito que solo puede ser revelado con la ayuda de un padre
que respete su libertad. Nos damos cuenta pues de que la naturaleza humana, toda persona es única, única. Por lo tanto, tal vez en los gemelos, y aún ellos son diferentes, pero nosotros captamos que cada persona en una familia es diferente. Y por esas diferencias es que cada quien tiene una vocación particular. No podemos decir que los hijos seamos en el sentido homogéneo, total, que somos iguales. No, cada uno es diferente. Pero aquí está el trabajo de la paternidad y la maternidad, de saber orientar la vida en particular de cada persona, porque cada persona es distinta. Es un trabajo serio el que tienen los papás en el hogar. Un padre que es consciente de que completa su acción educativa y de que vive plenamente su paternidad solo cuando se ha hecho inútil, cuando ve que el hijo ha logrado ser autónomo y camina solo por los senderos de la vida, cuando se pone en la situación de José, que siempre supo que el niño no era suyo, sino que simplemente había sido confiado a su cuidado. Esa es otra de las verdades que hay que considerar. Sabemos ciertamente que pertenecemos a una familia y la familia pues tiene un poder sobre nosotros en cuanto que somos hijos, pero en el caso ya final, en realidad ya tocando la creación, cuando Dios crea, Él es el creador. Él es el creador. Y le confía a una familia el cuidado de un hijo, que es hijo de los padres, cierto, porque nació así por esta maternidad, pero en el fondo, en el origen de todo cuanto existe, Dios es el creador. Y esto sí hay que tenerlo en cuenta, de que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo le confían a las familias, le confían el hacer que aquel niño, que aquella niña alcance su vocación, acompañado de los papás. Y esto es importante. Después de todo eso es lo que Jesús sugiere cuando dice: no llamen Padre a ninguno de ustedes en la tierra, pues uno solo es su Padre que está en el cielo. Porque el Padre, fuente de toda paternidad, es el que ilumina, orienta a los padres para que hagan de padres sobre la tierra. Siempre que nos encontremos en la condición de ejercer la paternidad, debemos recordar que nunca es un ejercicio de posesión, sino un signo que nos evoca una paternidad superior. En cierto sentido, todos nos encontramos en la condición de José, sombra del único Padre celestial que hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Eso lo encuentra usted en Mateo 5:45, y sombra que sigue al Hijo, a Él dirijamos pues nuestra oración. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Estamos pues ahora cerrando la lectura de esta carta que el Papa ha escrito, Patris Corde. Es importante pues de que le volvamos a dar una segunda leída y las leídas que sean necesarias para captar pues su sentido. Gracias por su atención.